Como lo prometido es deuda, este es el primer video de una serie llamada Proyecto 2025 explicado. El día de hoy me tomé varias horas para empezar a leer el Proyecto 2025, que es el plan que tienen los conservadores con Donald Trump como presidente para cambiar lo que conocemos como Estados Unidos. Desde cambiar las instituciones para instalar a un dictador, como cambiar absolutamente todos los detalles de la vida cotidiana del estadounidense, porque quieren literalmente obligarnos a vivir nuestras vidas acorde a lo que ellos creen que es lo correcto. Y eso es lo más triste de todo, porque estas personas quieren imponer el modo de vida que ellos creen que es el correcto cuando ni siquiera ellos mismos lo llevan, porque ellos hablan del cristianismo, de la familia tradicional, donde una mujer se casa con un hombre y nunca se divorcian. Sin embargo, el presidente que ellos quieren tener para cambiar el país por completo es un hombre que no solamente ha estado casado 3 veces, sino que a todas sus esposas las ha engañado, incluso con una actriz porno, y precisamente de eso vamos a hablar. Y déjenme decirles que esto va para largo, así que necesitan paciencia, pero esta educación para saber cuál es el plan que tienen los republicanos la necesitan, porque va a ser importante que vayan con este conocimiento a la hora de votar y entender por qué personas como yo les decimos que no podemos votar por Donald Trump. Así que este va a ser el primer video. Estoy en la página 39, pero hay mucho que desglosar. Creo que después de que les explique las 4 promesas, porque el proyecto 2025 empieza con 4 promesas, luego de que yo desglose de la manera que voy a hacer este primer video, esas 4 promesas, entonces voy a intentar hacer un resumen más corto acorde a cómo vaya adelantando. Para los que no me conocen, mi nombre es Heidi Tor y muchos me están siguiendo desde TikTok, pero estoy intentando traer contenido más detallado aquí a mi canal de YouTube. Si no me han seguido, este sería un buen momento para suscribirse a mi canal, para poner también la campanita, para saber cada vez que yo les traiga un nuevo video. Y sin más ni menos, empecemos a hablar del proyecto 2025, que es el proyecto que Donald Trump, en conjunto con sus ex empleados, que todavía lo apoyan, porque hay varios que no lo apoyan, tienen planeado para cambiar el país por completo e incluso darle más poder a Donald Trump para que sea más o menos uno de esos dictadores que él tanto admira, como Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping, entre otros. Pero continuemos. Y básicamente voy a empezar en la página 10 porque hay las primeras páginas van a poder ver que hay literalmente agradecimientos, entre otras. Así que empiezo literalmente en la página 10 y me voy a saltar las páginas en donde están agradecimientos de todas las personas que trabajaron en este proyecto. Proyecto del infierno debería haberse llamado, pero bueno. Este proyecto es un esfuerzo unificado del movimiento conservador para preparar la próxima administración conservadora que comenzará a gobernar el 20 de enero del 2025 a las 12 del mediodía. Podemos ver que ellos no están cuestionando quién va a ganar las elecciones. Ellos dan por hecho que Donald Trump va a ganar las elecciones. Continuemos. El poder de un presidente para implementar su agenda está en su punto máximo durante los primeros días de su administración. Para ejecutar esta agenda con éxito se necesita un plan bien concebido y coordinado, así como un equipo capacitado y comprometido. En el pasado, los candidatos presidenciales solían comenzar la planificación de la transición demasiado tarde, lo que dificultaba enfrentarse a la creciente complejidad del gobierno federal. Por eso, este proyecto enfatiza que el trabajo debe empezar ahora para que los conservadores tengan una oportunidad real de reformar el gobierno. En el 1980, la Fundación Heritage entregó al presidente electo Ronald Reagan un documento llamado Mandato para el Liderazgo, que incluía políticas detalladas agencia por agencia. Este esfuerzo unificó al movimiento conservador y a Reagan, contribuyendo a los cambios significativos de su administración. El proyecto actual busca repetir y mejorar este esfuerzo en el contexto del 2023, donde el gobierno federal se percibe como un gran enemigo de los valores conservadores. La lucha contra lo que describen como la marcha del marxismo cultural a través de las instituciones requiere la acción colectiva del movimiento conservador. Aquí ellos admiten que Ronald Reagan, cuando arruinó el país, literalmente fue basado en los ideales de los mismos que están haciendo este proyecto 2025 con Donald Trump.
El proyecto 2025 y sus 4 pilares. Consejo sobre la gobernanza de agencias federales. Este volumen recoge un consenso sobre cómo deben ser gobernadas las principales agencias federales y dónde existen desacuerdos. Estos se presentan para que el próximo presidente elija el camino a seguir. Consenso sobre la gobernanza. El libro reúne las opiniones y recomendaciones de diversos expertos y líderes del movimiento conservador sobre cómo deberán ser gestionadas y administradas las principales agencias del gobierno federal. Este consenso refleja una visión compartida de las mejores prácticas y estrategias para dirigir estas agencias de manera efectiva y alineada con los valores conservadores. Ya estamos viendo que en este plan, algo en lo que nos vamos a adentrar un poco más cuando vayamos específicamente a tocar uno por uno con más detalle, es que ellos ya tienen planeado controlar todas las agencias federales con loyalistas, con personas fieles a Donald Trump. Y esto de por sí ya es un peligro, porque hay personas que trabajan en el gobierno que tienen una afiliación política, pero el desempeño de su trabajo no requiere que tengan una ideología política, y ellos quieren cambiar a todos los empleados federales por loyalistas, por personas fieles a Donald Trump. Continuemos. Presentación de desacuerdos. Eso sigue en el primer pilar. En los casos donde no haya un acuerdo unánime o donde existen diferentes puntos de vista sobre cómo manejar ciertos aspectos de la agencia, estos desacuerdos también se documentan y se exponen claramente en el libro. Esto incluye diferentes enfoques y alternativas para que tengan en cuenta la variedad de opiniones dentro del movimiento conservador. Decisión del próximo presidente. La razón para presentar tanto el consenso como los desacuerdos es proporcionar al próximo presidente una guía comprensiva que le permita tomar decisiones informadas. Al tener toda esta información, el presidente podrá evaluar las diferentes opciones y elegir el camino que considere más adecuado para cada agencia, basándose en las recomendaciones y en su propio juicio. O sea, como que darle direcciones al presidente. O sea, que el presidente no es el que toma las decisiones. Ellos le están proporcionando al presidente los caminos para que el presidente decida acorde a las creencias que ellos tienen. O sea que el que va a estar dirigiendo el país no es el presidente, sino las personas detrás del proyecto 2025. El presidente simplemente va a ser el títere de este proyecto y las personas que están detrás del proyecto. Segundo pilar. Base de datos de personal. Se crea una base de datos que permite a los candidatos construir sus perfiles profesionales y a los miembros de la coalición revisar y recomendar. Estas recomendaciones se compartirán con el equipo del presidente electo, agilizando el proceso de nombramiento. O sea, que si tú no estás en esa lista vetada por los conservadores, entonces tú no vas a poder trabajar en ese mandato con ese presidente. No vas a poder trabajar en esa administración. Vamos a hablar de las cosas que están dentro del segundo pilar. Creación de una base de datos. Se establece una base de datos que servirá como una herramienta centralizada para recopilar y organizar información sobre candidatos potenciales para puestos en la administración. Construcción de perfiles profesionales. Los candidatos interesados en formar parte de la futura administración pueden crear y completar sus propios perfiles profesionales en esta base de datos. Estos perfiles incluirán detalles sobre su experiencia, habilidades y antecedentes relevantes. Revisión y recomendación por la coalición. Los miembros de la coalición conservadora tendrán acceso a esta base de datos y podrán revisar los perfiles de los candidatos. A partir de esta revisión podrán hacer recomendaciones sobre qué candidatos consideran más adecuados para ocupar ciertos puestos en el gobierno. Compartir recomendaciones con el equipo del presidente electo. Las recomendaciones recopiladas de los miembros de la coalición se compartirán con el equipo del presidente electo. Esto ayudará a agilizar el proceso de nombramiento, ya que el equipo tendrá acceso a una lista de candidatos preevaluados y recomendados, facilitando la identificación y selección del personal cualificado y alineado con los valores conservadores. Por ende, el presidente es un títere. Tercer pilar. Academia de Administración Presidencial, un sistema educativo en línea para explicar cómo funciona el gobierno y cómo desempeñarse en él. También habrá seminarios presenciales avanzados para los más
experimentados. O sea, ya estamos viendo que ellos le van a enseñar al presidente y a la gente que está con el presidente cómo gobernar. Ellos son los que eligen a las personas y lo que les dicen lo que tienen que hacer. Continuemos en el tercer pilar que dice Sistema Educativo en Línea. Se desarrollará una plataforma educativa en línea destinada a enseñar a los futuros funcionarios cómo funciona el gobierno. Este sistema proporcionará cursos y materiales educativos que cubren diversos aspectos del funcionamiento gubernamental, desde la estructura básica hasta los procesos administrativos complejos. Capacitación para desempeñarse en el gobierno. Además de explicar cómo funciona el gobierno, esta academia en línea también se centrará en capacitar a los participantes sobre cómo desempeñarse eficazmente en sus roles dentro del gobierno. Esto incluirá información sobre las mejores prácticas y habilidades necesarias y estrategias para gestionar responsabilidades gubernamentales de manera eficiente y efectiva. Seminarios presenciales avanzados. Para aquellos con más experiencia, la academia ofrecerá seminarios presenciales avanzados. Estos seminarios proporcionarían una capacitación más intensa y práctica, permitiendo a los participantes interactuar directamente con expertos y líderes del movimiento conservador. Estos eventos presenciales serán una oportunidad para establecer contactos, compartir conocimientos y preparar a los líderes para roles de alto nivel en la administración. Cuarto pilar. El manual de estrategias. Estamos formando equipos de agencias y redactando planes de transición para actuar tras la pronunciación del presidente de Así que ayúdeme Dios. Formación de equipos de agencias. Se están formando equipos específicos para cada agencia del gobierno. Estos equipos están compuestos por expertos y profesionales que tienen un profundo conocimiento y experiencia en las respectivas áreas de las agencias que supervisarán. Redacción de planes de transición. Estos equipos están trabajando en la creación de planes detallados de transición para cada agencia. Estos planes incluyen estrategias y acciones específicas que deben ser implementadas desde el primer día de la nueva administración. Implementación inmediata. Los planes de transición están diseñados para ser ejecutados inmediatamente desde la toma de posesión del presidente, específicamente tras la pronunciación del juramento de Así que ayúdame Dios. Esto asegura que no haya demoras y que la nueva administración pueda comenzar a trabajar de inmediato en sus objetivos y prioridades, lo cual estos objetivos y prioridades es lo que dictamine el proyecto 2025 y las personas detrás de este proyecto, que por si acaso Donald Trump ha estado distanciándose de los líderes de este proyecto a pesar de que muchos trabajaron incluso en su administración. Recientemente acaba de salir una foto y un reporte de que Donald Trump estuvo con uno de los líderes principales del Heritage Foundation, que son las personas detrás del proyecto 2025, en un jet privado teniendo un vuelo con él, y Donald Trump dice que él no sabe quién es la persona detrás del proyecto 2025, cuando literalmente Donald Trump ha ido a dar discursos para ellos, ha sido visto con diferentes líderes del movimiento e incluso con el líder mayor de ese movimiento, y muchas de las personas que trabajaron en este proyecto 2025 fueron personas que trabajaron directamente en la administración de Donald Trump. Ellos incluso en su momento dijeron que cuando Donald Trump repudió el proyecto 2025 en su intento de alejarse de él, porque se dio cuenta que no es popular con los estadounidenses, que inmediatamente empezaron a educarse de qué se trataba este proyecto, dijeron, a mí no me gusta esto, Donald Trump no puede hacer esto, y Donald Trump empezó a repudiarlo. El líder saltó a decir en una conferencia que Donald Trump tenía que repudiarlo porque era impopular y que tenía que hacer lo posible para ganar, para luego implementarlo. ¿Qué piensas cuando Trump dice esto y qué crees que hay detrás tácticamente? Bueno, es señal de un líder que entiende que está en un gran ciclo político. Ha hecho una campaña excelente desde el inicio hasta ahora. La distorsión de la izquierda sobre el proyecto 2025 se volvió un problema. Creo que esto ha cambiado en los últimos días desde esa declaración. No hay rencores en el proyecto 2025. Trump lidera y toma decisiones tácticas.
Incluso iban a revelar entre estos líderes, uno de ellos iba a revelar uno de sus libros que iba a sacar antes de las elecciones, para el cual J.D. Vance, el electo como vicepresidente de Donald Trump, el compañero de fórmula de Donald Trump, escribió el prólogo para este libro de uno de los líderes del Proyecto 2025, uno de los arquitectos de este Proyecto 2025, y decidieron pausar la salida del libro que iba a ser antes de las elecciones porque saben que esto va a ser un problema para Donald Trump, que va a tener más problemas repudiándolo e intentando alejarse de un proyecto que ya sabemos que él incluso ha formado parte a través de las personas que trabajaron con él y que él pretende implantar y poner a trabajar en su administración si gana nuevamente las elecciones. Así que rápidamente hagamos un resumen del proyecto de transición 2025. El propósito es preparar una administración conservadora para gobernar desde el 20 de enero del 2025. Importancia: la administración entrante debe estar lista desde el primer día para implementar su agenda. Inspiración: basado en el exitoso mandato para el liderazgo entregado a Ronald Reagan en el 1980. Acción colectiva: se requiere la participación de todo el movimiento conservador. Los 4 pilares: consenso sobre gobernanza, reúne recomendaciones y alternativas para la gestión de agencias federales, base de datos de personal, permite a los candidatos crear perfiles, ser revisados y recomendados, facilitando el proceso de nombramiento. Tercer pilar: academia de administración presidencial, plataforma en línea para enseñar el funcionamiento del gobierno y capacitación avanzada para roles gubernamentales. Cuarto pilar: manual de estrategias, equipos especializados crean planes de transición para ejecutar desde el primer día de la administración. Convocatoria: invita a los conservadores a unirse y apoyar el proyecto 2025 a través de la página web. Cualquier persona puede acceder a esta información que yo les estoy dando en este video si van a project2025.org, que sería .org. Así que hablemos ahora de las 4 promesas que tiene el proyecto 2025. Enfoquémonos en este video. Ya vimos los 4 pilares y ahora hablemos de la primera promesa que tiene el proyecto 2025. La primera promesa es restaurar la familia como el centro de la vida americana y proteger a nuestros niños. La primera promesa enfatiza la necesidad de restaurar la familia como el elemento central de la vida americana y proteger a los niños de las tendencias sociales perjudiciales. El próximo presidente conservador debe priorizar el bienestar de la familia estadounidense, combatir la crisis de la falta de padres y fortalecer los lazos familiares. En este resumen que les estoy dando, esto suena perfecto: proteger a la familia, proteger a los niños, que los padres se queden en casa. Todo esto suena muy bien, pero sigamos desglosándolo para que ustedes entiendan cuál es el problema. Esta promesa pide eliminar los términos progresistas. Se propone eliminar términos como serían orientación sexual, identidad de género, diversidad, equidad e inclusión, y derechos reproductivos de todas las reglas, regulaciones y legislaciones federales. Ahora vamos a empezar a adentrarnos en cada una de estas propuestas y voy a leer incluso de estos mismos términos que acabamos de escuchar, y lo voy a ir haciendo por orden. Empecemos con el concepto del bienestar de la familia americana, que es vago y subjetivo. Asume un modelo único que no refleja las diversas necesidades de las familias en todo el país. La definición de esta plataforma se basa en una visión tradicional que prioriza un hogar dirigido por un hombre, donde las mujeres a menudo son relegadas a roles subordinados centrados en la crianza de los hijos. Esto ignora la naturaleza evolutiva de las familias modernas, que incluyen padres solteros, parejas del mismo sexo y familias mixtas. Al imponer una definición tan limitada, la plataforma pasa por alto los desafíos y aspiraciones únicas de diferentes estructuras familiares. Restauración de la familia americana. Restaurar la familia americana, tal y como la define esta plataforma, esencialmente significa forzar a las personas a estructuras familiares tradicionales, incluso si esas
estructuras no son de su interés. Esta perspectiva no reconoce que las familias saludables y estables pueden adoptar muchas formas y que el papel del gobierno debería ser apoyar, no dictar cómo las familias eligen estructurarse. Cuando dice que hay que restaurar la familia como el centro de la vida americana, está hablando de la familia tradicional en donde una mujer se casa con un hombre y el hombre es el que sale a trabajar y la mujer se tiene que quedar en la casa para tener hijos y para criarlos. Y no toma en cuenta que ya las cosas no son así, que la mayoría de las mamás salen a trabajar y déjenme decirles que si incluso quisiéramos regresar a un punto donde la mujer se queda en casa y el papá es el único que sale a buscar el pan de cada día, entonces estas familias se estarían muriendo de hambre porque la realidad es que una familia con una sola persona yendo a trabajar como sucedía antes, eso no es viable el día de hoy. Usualmente las familias necesitan más de un sueldo para sobrevivir y es la realidad de la mayoría de las personas en este país. Así que esta idea de que tenemos que regresar a esa familia en donde el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa no es realista para la mayoría de las personas que viven en este país. Hablemos de la crisis de la falta de padres y el colapso social. Por si acaso, yo escribí un ensayo en respuesta a la lectura de las primeras páginas del Proyecto 2025 y lo que les estoy leyendo es el ensayo que yo escribí haciendo investigación y refutando lo que acabamos de escuchar por parte de el Proyecto 2025. Aunque la falta de una figura paterna puede ser un desafío, la afirmación de la plataforma de que el 40% de los niños nacen de madres solteras, incluyendo el 70% de los niños negros, y que esto conduce a un colapso social es alarmista y simplista. Esta narrativa ignora los factores socioeconómicos que contribuyen a estas estadísticas y no propone soluciones constructivas. Obligar a las personas a permanecer en matrimonios no deseados o no saludables no es una solución. Al contrario, exacerba problemas domésticos, incluyendo problemas de salud mental y violencia doméstica. Cuando el Proyecto 2025 habla de la familia tradicional y de que los padres no pueden ser ausentes, está hablando que incluso es algo que vamos a ver más adelante, que ya sabemos, ellos quieren hacer más difícil que las mujeres puedan divorciarse de los hombres para obligar a las parejas a quedarse juntos. ¿En qué mundo estamos viviendo? Estamos en el 2024, en donde si yo no quiero estar contigo, yo no debo de estar obligada a quedarme contigo. Pero ellos quieren obligar a los padres a quedarse juntos a pesar de que no hay respeto o no hay amor. Entonces, eso es un problema. Y sí, obviamente queremos que los niños crezcan con ambos padres, pero cuando un padre es abusivo o simplemente no quiere estar con esa mujer porque se enamoró de otra, no podemos obligar a los adultos que tienen hijos a quedarse juntos simplemente porque los conservadores en las iglesias creen que deben de permanecer juntos. Ni siquiera el mismo Donald Trump, que es el líder de ellos, permaneció con su primera esposa. La dejó por otra, más joven y más bonita, y lo volvió a hacer con esa otra cuando se casó con Melania, que es su actual esposa. Así que la idea de que las parejas tienen que quedarse juntas cuando ni siquiera el líder de su movimiento lo ha hecho es totalmente erróneo. Y hacer más difícil que las personas puedan divorciarse cuando ya no hay un lazo que los una más que los hijos es incluso peor para los niños. La plataforma critica los hogares monoparentales sin ofrecer soluciones viables como mayor acceso a guarderías, apoyo a la salud mental u oportunidades económicas para los padres solteros. El gobierno debería centrarse en empoderar a los padres solteros en lugar de estigmatizarlos. Pero entonces, en lugar de apoyar a las madres, lo que está haciendo es señalarlas como si fuera que es culpa de la mujer que el padre esté ausente. Porque incluso cuando los padres se divorcian, no significa que el papá tiene que ser ausente. Hay parejas que se divorcian y el papá sigue estando presente en la vida de los hijos. Y en lugar de señalar a las mujeres como si ellas fueran las responsables de que los padres no estén presentes, deberían de ayudarles para que puedan volver a la fuerza laboral, para que puedan tener guarderías, para que puedan tener el cuidado que necesitan para sus hijos cuando están trabajando, en lugar de seguir la estigmatización a las madres solteras. El Proyecto 2025 dice que hay que poner requisitos de trabajo para los programas de cupones alimenticios. Se puede llegar a la conclusión de que están mintiendo porque incluso para poder obtener
estos beneficios del gobierno que se llama SNAP o cupones alimenticios, el beneficiario debe cumplir con ciertos criterios relacionados con el trabajo, incluyendo buscar empleo activamente, aceptar ofertas de trabajo y participar en programas de empleo y capacitación si son referidos por la oficina de SNAP. Lo que nos está diciendo el proyecto 2025 es que para que las personas puedan obtener ayuda del gobierno, que tienen que tener requisitos de trabajo. Esos requisitos de trabajo ya existen y quieren empujar la idea de que las personas simplemente no quieren trabajar y que se quedan enchoncladas en su casa para recibir ayuda del gobierno. Amenazas al Estado exento de impuestos de las iglesias. En las primeras páginas, el proyecto 2025 dice que los izquierdistas, los socialistas quieren empezar a cobrarle impuestos a las iglesias. Y yo digo, esta es mi refutación a eso. La plataforma afirma que la izquierda está amenazando al estatus de exención de impuestos de las iglesias sin abordar el por qué. Muchas iglesias se han involucrado fuertemente en la política, abogando por candidatos o políticas específicas, lo que viola el principio de la separación entre la iglesia y el Estado consagrado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La cláusula de establecimiento de la Constitución dice que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión. Tiene como objetivo evitar que el gobierno favorezca o respalde cualquier religión. Cuando las iglesias participan en actividades políticas, desdibujan esta separación justificando el escrutinio sobre su estatus de exención de impuestos. Financiación para las escuelas cristianas. También el proyecto 2025 habla de que de la misma manera que quieren cobrarle impuestos a las iglesias cristianas, también van a querer cobrarle o hacer pagar de alguna forma las escuelas cristianas, a lo que yo lo refuto de la siguiente manera. La plataforma también afirma que las escuelas y clubes cristianos están bajo amenaza. Sin embargo, es importante enfatizar que los fondos federales no deberían dirigirse a instituciones religiosas que promuevan creencias religiosas específicas, ya que esto violaría la cláusula del establecimiento ya mencionada. Los fondos públicos deben reservarse para la educación secular, asegurando que los estudiantes reciban una educación equilibrada y no partidista. Las escuelas cristianas tienen un derecho a existir y operar, pero no deberían recibir financiamiento federal si lo utilizan para promover doctrinas religiosas. Imagínense ustedes que en algún momento, en lugar de promover la religión cristiana, que yo sé que muchos latinos nos adherimos a esa religión, imagínense que sea al judaísmo, imagínense que sea al islam, y que a los niños en las escuelas les estén implementando una religión diferente a la que los padres practican. Precisamente por eso es que la Constitución habla directamente de la separación de la iglesia y el Estado. Así que no me pueden decir que ustedes están siguiendo la Constitución cuando literalmente las cosas que están haciendo van directamente en contra de esto. Y el proyecto 2025 va directamente en contra de la primera enmienda y de la cláusula del establecimiento. Continuemos. La primera promesa del proyecto 2025 dice que el próximo presidente conservador debe convertir a las instituciones de la sociedad civil americana en objetivos difíciles para los guerreros de la cultura woke. Comencemos con la definición de woke. En español, la palabra woke significa despierto o despierta. Una persona woke es aquella que respeta las elecciones y el estilo de vida de los demás y no intenta dictar cómo otros deben vivir sus vidas. Una persona woke está educada, es respetuosa y se ocupa de sus propios asuntos. Una persona woke es consciente de las injusticias sociales y es sensible a las experiencias de los demás. Reconoce y respeta las diferencias en la sociedad como la raza, género, orientación sexual y otras identidades y se esfuerza por ser inclusiva y justa. Woke describe a alguien que muestra empatía hacia las luchas de los demás y apoya activamente los derechos y la dignidad de todas las personas sin importar sus circunstancias. Defiende la igualdad y la justicia social. Una persona woke está comprometida con la lucha contra la discriminación y la opresión. Entiende la importancia de cuestionar las normas
normas sociales que perpetúan la desigualdad y trabaja para crear una sociedad más equitativa. Ser woke implica estar bien informado sobre los problemas sociales y culturales que afectan a diferentes grupos de personas. Es alguien reflexivo que analiza críticamente las estructuras de poder y cómo éstas impactan la vida de los demás. El wokeismo puede describir un enfoque de la vida que valora y respeta la diversidad en todas sus formas. Una persona woke respeta las elecciones y estilo de vida de los demás y defiende el derecho de cada individuo a vivir según sus propios valores y creencias, siempre que no perjudiquen a los demás. Y es como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si nos llevamos por esa simple frase de Benito Juárez, diríamos que él es woke. La primera promesa dice: esto comienza con eliminar los términos de orientación sexual e identidad de género, diversidad, equidad e inclusión, igualdad de género, equidad de género, conciencia de género, sensibilidad de género, aborto, salud reproductiva, derechos reproductivos y cualquier otro término utilizado para privar a los estadounidenses de sus derechos bajo la primera enmienda en todas las reglas federales, regulaciones de agencias, contratos, subvenciones, reglamentos y piezas de legislación existente. O sea, ellos quieren eliminar el uso en cualquier tipo de ámbito de esos términos que acabo de mencionar. El problema con eliminar estos términos radica en que son conceptos fundamentales que han sido reconocidos y defendidos durante años para proteger los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de todas las personas. Cada uno de estos términos tiene un significado importante y ha contribuido al progreso social y al reconocimiento de la diversidad y la justicia en la sociedad. Aquí explico cada uno de los términos que ellos quieren eliminar y les digo por qué cada término es importante. El primero, orientación sexual o identidad de género. La orientación sexual se refiere a la atracción emocional, romántica o sexual de una persona hacia otras. Puede ser hacia el mismo género, un género diferente o múltiples géneros. El reconocimiento de la orientación sexual es crucial para proteger a las personas de la comunidad LGBTQ de la discriminación y asegurar sus derechos. Aquí no se trata de si estás de acuerdo o no con la homosexualidad, de si una persona está con otra de su mismo sexo o no. Se trata de que estas personas existen en nuestra sociedad y por siglos no tuvieron derechos, fueron atacadas, fueron reprimidas y fueron asesinadas. En la sociedad actual en los Estados Unidos se reconocen los derechos de las personas LGBTQ y a pesar de que hemos avanzado como sociedad, muchos de ellos siguen siendo reprimidos en nuestra sociedad e incluso siguen siendo asesinados. La identidad de género es el sentido interno de una persona de ser hombre, mujer o una mezcla de ambos o ninguno. Este término es fundamental para respaldar la autodeterminación y la dignidad de las personas transgénero o no binarias. Aquí también no se trata de si crees que está bien o que está mal que hayan personas que sienten que viven en cuerpos equivocados. Nuevamente, se trata de que estas personas existen y de que estas personas están entre nosotros en nuestra sociedad. Son personas comunes y corrientes y merecen ser respetadas y merecen tener los mismos derechos que las demás personas. Diversidad, equidad e inclusión, o como se diría en inglés, DEI, que es algo que está en todas las redes sociales y siendo atacado por los republicanos en este momento. Es una forma de racismo también. Y DEI, diversidad, equidad e inclusión. La diversidad reconoce y celebra las diferencias en la sociedad, incluyendo raza, etnia, género, orientación sexual, discapacidad y más. La diversidad enriquece nuestras comunidades al traer una variedad de perspectivas y experiencias. La equidad significa garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, adaptando los recursos y apoyos según sea necesario para alcanzar la justicia social. Es crucial para corregir desigualdades históricamente estructurales. Inclusión asegura que las personas, independientemente de sus diferencias, sean valoradas y tengan voz en la sociedad. La inclusión promueve la cohesión social y fortalece las comunidades al asegurar que nadie quede fuera. Gracias al DEI,
que los republicanos tanto rechazan, se han creado leyes que prohíben la discriminación de personas basado en su etnia, color de piel, religión o género. Género se refiere a los roles, comportamientos y actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. El reconocimiento de la diversidad de género desafía los estereotipos y promueve la libertad individual. Hace años, la mujer estaba destinada a quedarse en casa a cuidar hijos. El trabajo era para los hombres. Hoy por hoy, las mujeres pueden tener y desempeñar diferentes ámbitos en la sociedad que no solamente involucran criar a los hijos en la casa. Igualdad de género es la idea de que todas las personas, independientemente de su género, deben tener los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades. Ha sido esencial en la lucha por los derechos de las mujeres y otras personas marginadas. Gracias a la igualdad de género, las mujeres pueden trabajar, tener una cuenta de banco sin necesidad de la aprobación de su esposo e incluso votar. Equidad de género. Equidad de género va más allá de la igualdad al reconocer que las personas pueden necesitar diferentes recursos y apoyos según su género para alcanzar la justicia. Aborda las desigualdades específicas que enfrentan las mujeres y otras personas de género diverso. La equidad de género puede incluir políticas como permisos de maternidad que reconocen las diferentes responsabilidades que hombres y mujeres pueden tener en la crianza de los hijos y buscan apoyar a ambos géneros en sus roles familiares. Conciencia de género y sensibilidad de género. Conciencia de género implica entender cómo el género influye en las experiencias y oportunidades de las personas en la sociedad. Aborto, salud reproductiva y derechos reproductivos. El aborto es el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos, incluyendo la decisión de interrumpir un embarazo. Es un aspecto clave de la autonomía corporal y los derechos humanos. El embarazo ectópico, una condición en la que el embarazo ocurre fuera del útero, lo que puede ser mortal si no se interrumpe. El tratamiento para el embarazo ectópico es un aborto. Un aborto espontáneo. Cuando una mujer sufre un aborto espontáneo, a veces es necesario un procedimiento llamado dilatación y curetaje, que es médicamente similar a un aborto para prevenir complicaciones. Para los que no saben, un aborto espontáneo no es un aborto electivo. Cuando la mujer decide hacerse un aborto, es cuando naturalmente el cuerpo rechaza ese embarazo. Complicaciones graves en el embarazo, como cuando la vida de la madre está en peligro debido a una condición médica grave. Prohibir el aborto no solo aplica para el aborto electivo, que es cuando la persona decide interrumpir el embarazo, también afecta a las mujeres que esperaban llevar su embarazo a término y por situaciones fuera de su control perdieron ese embarazo. La salud reproductiva, otro término que quieren eliminar, abarca todos los servicios de salud relacionados con la reproducción, desde la anticoncepción hasta la atención prenatal y el parto seguro. Garantizar la salud reproductiva es esencial para el bienestar de las mujeres y la equidad de género, desde los anticonceptivos que tomamos para no quedar embarazadas hasta la fertilización in vitro y tratamientos cuando no podemos quedar embarazadas naturalmente, incluyen la salud reproductiva de la mujer. Derechos reproductivos incluyen el derecho a decidir libremente sobre el embarazo, la anticoncepción y la planificación familiar. Estos derechos son fundamentales para la autonomía de las mujeres y su capacidad de participar plenamente en la sociedad. Poder decidir cuándo ser madres o si queremos ser madres es un derecho que teníamos en este país por 50 años hasta que Trump designó a 3 jueces que dijeron que respaldarían el precedente, la ley de la nación, Roe v. Wade, que daba el derecho al aborto hasta la viabilidad, y Trump, como promesa a la base conservadora, lo eliminó al poner a estos 3 jueces que se fueron en contra de lo que ya era la ley de la nación por 50 años. Eliminar estos términos de las políticas públicas no solo es un retroceso a los avances sociales, sino que también amenaza los derechos y el bienestar de millones de personas. Cada uno de estos conceptos ha sido desarrollado y defendido para asegurar que todas las personas puedan vivir con dignidad, con respeto y sin miedo a la discriminación o la violencia. La lucha por el reconocimiento
reconocimiento y la protección de estos derechos ha sido larga y ardua, y es crucial continuar defendiéndolos para construir una sociedad más justa e inclusiva. Estas fueron luchas que nuestros ancestros llevaron a cabo para que hoy todas las personas en nuestra sociedad vivan con derechos y sean tratadas con respeto. Y hoy están en peligro porque los supuestos cristianos de esta gran nación no aceptan a personas que son o piensan diferente a ellos. Te dicen que su religión no acepta a ciertas personas, pero la realidad es que la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ningún lado dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, excepto si es homosexual, excepto si es transgénero, excepto si no tiene tus mismos valores. Se supone que la religión nos invita a amarnos y respetarnos mutuamente. Y estos cristianos que nos dicen que son mejores que nosotros y por eso quieren dictaminar lo que hacemos con nuestras vidas, no son capaces de aceptar que hay personas que son simplemente diferentes a ellas y que serían más felices quitándole los derechos a estas personas a pesar de que son personas comunes y corrientes como nosotros. En mi opinión, una persona que está abogando para que a esta pareja gay les quiten el derecho de estar juntos no es una buena persona. Puede que a ti te parezca mal por tu religión, pero la religión incluso habla del libre albedrío, de que las personas tomen sus propias decisiones y que no juzgaremos a las demás personas basado en lo que nosotros pensamos que es lo correcto. No juzgarás, dice la misma Biblia que ellos están utilizando para eliminar los derechos humanos que tienen ciertos grupos que ya de por sí son grupos marginados en nuestra nación, que tienen menos derechos que nosotros. Se supone que la religión existe para unirnos y para que seamos mejores personas. Así que esta idea del proyecto 2025 de dividirnos y de quitarle los derechos a la mujer y a las minorías es totalmente erróneo. Nos dicen que esto viene de la religión que ellos profesan, pero esto está muy lejos de ser religión. Y le quiero también hablar a esas personas que son liberales en ciertas cosas, pero que están en contra de las personas que son homosexuales, de las personas que viven una vida diferente a la suya. Señores, hay que tener tolerancia para cómo las demás personas deciden vivir sus vidas. Nadie sabe cuál es la vida que está siendo vivida correctamente. Ese día lo sabremos cuando lleguemos y seamos juzgados por las personas, por el Dios que tiene que juzgarnos. Pero aquí estar en la tierra juzgando a las otras personas y queriendo meternos en la vida de los demás, queriendo meternos en con quién se está acostando fulanito, si se va a casar o no con tal persona. Mientras tanto las personas estén de acuerdo en que se aman y quieren estar juntas, no es el problema de nosotros decidir si sí o si no. Así que hay que tomar eso en cuenta y es algo que me gusta repetir muchas veces. La Biblia habla del amor al prójimo y no dice que hay alguna excepción para ese prójimo. La primera promesa también dice que la pornografía manifestada hoy en la propagación omnipresente de la ideología transgénero y la sexualización de los niños, por ejemplo, no es un nudo gordiano político que ate de manera inextricable reclamos dispares sobre la libertad de expresión, los derechos de la propiedad, la liberación sexual y el bienestar infantil. No tiene derecho a la protección de la primera enmienda. Sus distribuidores son depredadores de niños y explotadores misóginos de mujeres. Su producto es tan adictivo como cualquier droga ilícita y tan destructivo psicológicamente como cualquier crimen. La pornografía debería ser ilegal. Las personas que la producen y distribuyen deberían ser encarceladas. Los educadores y bibliotecarios públicos que las promueven deberían ser clasificados como delincuentes sexuales registrados y las empresas de telecomunicaciones y tecnología que faciliten su difusión deberían ser cerradas. Vamos a hablar por partes. Este pasaje refleja una visión extremadamente conservadora sobre la pornografía y su impacto en la sociedad, especialmente en relación con la ideología de género y la protección de los niños. Empecemos por partes. Asociación con la ideología transgénero y la sexualización de niños. El plan de los republicanos establece una conexión entre la pornografía, la ideología transgénero y la sexualización de los niños, sugiriendo que estos temas están interrelacionados y forman parte de un problema mayor. Esta afirmación es altamente polémica, ya que mezcla y confunde cuestiones de derechos de identidad de género con la pornografía en un claro intento de desacreditar y estigmatizar a las personas transgénero. No se trata de si consumimos o aprobamos la pornografía, se trata de cómo esta
estos extremistas intentan vender la idea de que las personas trans están directamente vinculadas a la pornografía y que buscan imponer su ideología en los niños, lo cual es totalmente falso. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión, pero el pasaje argumenta que la pornografía no debería estar protegida bajo este derecho. Cabe destacar, señor, que a mí no me importa si usted ve pornografía. Yo tengo mi propia decisión de si la voy a consumir o no. Y no tengo por qué meterme en que usted, un adulto, decida si la va a consumir o no. Si usted cree que es moral o no, ese no es mi problema. Cada cosa tiene su audiencia. Yo, por mi parte, rechazo la pornografía. Pero si hay una persona que decide que la quiere consumir, ese no es mi problema porque no es mi vida y no me incumbe. Continuemos. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión y este derecho ha sido defendido en numerosos casos judiciales, incluso en lo que respecta a ciertos tipos de pornografía. La Corte Suprema ha dictaminado en casos como Stanley versus Georgia en el año 1969, que la posesión privada del material pornográfico no puede ser criminalizada, afirmando que el Estado no tiene autoridad para controlar el contenido consumido en la privacidad del hogar. Asimismo, en Ashcroft versus Free Speech Coalition del 2002, la Corte determinó que ciertas representaciones ficticias de pornografía que no involucran a menores reales están protegidas bajo la primera enmienda. Sin embargo, la protección no es absoluta. La pornografía infantil, por ejemplo, está estrictamente prohibida bajo la ley federal y no está protegida por la primera enmienda, como se estableció en el New York versus Ferber en el año 1982. Es importante subrayar que la ley establece que las personas deben tener al menos 18 años para acceder legalmente el material pornográfico. Si bien es cierto que algunos adolescentes logran evadir estas restricciones, la responsabilidad recae en los tutores que deben salvaguardar a sus hijos, no en terceros que no tienen control sobre el acceso que estos menores puedan tener. O sea, esto es claro y esto es basado en la legalidad de lo que está hablando el proyecto 2025. Ya la Corte Suprema de Justicia ha dictaminado varias veces en que es legal que las personas creen de crear este tipo de contenido y es legal que las personas adultas que quieran consumirlo, lo consuman. Y estamos viendo que ellos quieren controlar incluso lo que estamos consumiendo. Yo estoy un ejemplo en mi cuarto en este momento. Ellos quieren tener el poder de controlar incluso lo que yo hago en mi cuarto, en la privacidad de mi hogar, para que ustedes vean que es un control total de la población que ellos quieren implementar. Y suena muy bonito hasta que uno va desglosando cuáles son sus verdaderas intenciones. El texto propone una criminalización total de la pornografía, abogando por el encarcelamiento de quienes la produzcan y distribuyan, y sugiriendo que educadores y bibliotecarios que promueven material pornográfico sean clasificados como delincuentes sexuales registrados. Además, plantea el cierre de empresas de telecomunicaciones y tecnología que faciliten su difusión. Estas propuestas constituyen un enfoque drástico y autoritario que no solo ignora las complejidades legales y éticas relacionadas con la censura y la libertad de expresión, sino que también subestima las regulaciones existentes sobre el contenido en Internet. Las redes sociales y plataformas digitales ya implementan restricciones para material con contenido gráfico. El movimiento conservador a menudo defiende las libertades individuales, pero al mismo tiempo busca imponer un control riguroso sobre el contenido que los ciudadanos pueden consumir. Es importante recordar que no todos comparten la misma moral y religión y que los esfuerzos por imponer una visión particular de la vida a través de la censura violan el principio fundamental de la libertad personal que ellos dicen defender. Los bibliotecarios y educadores no están involucrados en la promoción o distribución de pornografía. Su función es proporcionar acceso a información y recursos en función de la demanda y las necesidades de sus usuarios, dentro de los límites legales. En el contexto educativo y de bibliotecas, el acceso a material está regulado y orientado hacia la educación, la investigación y el desarrollo personal, no hacia la difusión del contenido ilegal o perjudicial. Además, las leyes que rigen el acceso
acceso o material pornográfico ya prohíben el acceso de menores a dicho contenido y no puede responsabilizar a los bibliotecarios por el uso que los adultos hagan de recursos disponibles para ellos. Ellos también comparan la pornografía con las drogas y el crimen. La pornografía se describe como tan adictiva como una droga ilícita y tan psicológicamente destructiva como un crimen. Esta comparación es exagerada y carece de base científica sólida, aunque refleja la postura moral extrema que algunos conservadores tienen sobre la pornografía. Yo creo que la pornografía puede ser adictiva para muchas personas, pero de nuevo, la pornografía es vista moralmente y es rechazada por algunas personas. Sin embargo, muchas de las personas que dicen rechazarla son los primeros que están en su casa haciendo ya ustedes saben qué cosas precisamente con pornografía. O sea que yo estoy segura que incluso de estas mismas personas que están repudiándola en este momento, la mayoría la están usando a diario. Estas son literalmente las acusaciones que ellos tienen para otros grupos, usualmente son confesiones. Si se implementaran estas propuestas, habría un impacto significativo en las libertades civiles, especialmente en cuanto a la libertad de expresión y el acceso a la información. Además, el registro de educadores y bibliotecarios como delincuentes sexuales por simplemente permitir el acceso a ciertos materiales podría tener consecuencias graves para la educación y la libertad académica. La propuesta también dice, en nuestras escuelas la cuestión de la autoridad parental sobre la educación de sus hijos es simple. Las escuelas sirven a los padres, no al revés. Ese es, por supuesto, el mejor argumento para la elección escolar universal, un objetivo que todos los conservadores y presidentes conservadores deben perseguir. Por supuesto que las escuelas deben de servirle a los padres dándole la mejor educación y protección a los niños y a todos los niños por igual. La opción de escuelas, también conocida como elección escolar o en inglés school choice, permite a los padres seleccionar la escuela a la que envían a sus hijos en lugar de estar restringidos a la escuela asignada por la zona. Aunque este enfoque tiene sus defensores y muchas personas dicen que puedes mandar a tus hijos a la escuela que quieras, esto es totalmente falso. El acceso limitado para las familias marginadas. En la práctica, muchos padres en áreas marginadas o en los barrios pobres enfrentan dificultades para trasladar a sus hijos a escuelas prestigiosas debido a la falta de transporte y otros recursos. A menudo, los costos asociados con la asistencia a escuelas privadas o charter superan los fondos gubernamentales disponibles para los padres. Esto puede perpetuar la desigualdad al beneficiar principalmente a las familias con recursos, mientras que las comunidades desfavorecidas quedan en desventaja. Desvío de fondos. Los estudios han mostrado que muchos de los niños que se benefician de los programas de elección escolar provienen de familias con mayores recursos que ya estaban en escuelas privadas. Estos padres ahora reciben fondos gubernamentales para pagar matrículas, lo que resulta en una transferencia de fondos públicos a instituciones privadas, mientras que las escuelas públicas que atienden a la mayoría de los estudiantes se quedan con menos recursos. Y lo que ha estado sucediendo con esto de school choice es que los padres que estaban pagando las matrículas para sus hijos en escuelas privadas ahora están recibiendo el dinero del gobierno para pagar esas matrículas. Falta de transparencia y rendición de cuentas. Las escuelas privadas y charter no siempre están sujetas a las mismas normas y regulaciones que las escuelas públicas, lo que puede llevar a una falta de transparencia en la calidad educativa y en la administración de fondos públicos. Esta falta de supervisión puede comprometer la calidad y la equidad en la educación. La opción de escuelas no siempre aborda adecuadamente las necesidades de los estudiantes con discapacidades o aquellos que requieren servicios educativos especializados. Las escuelas privadas y charter pueden no estar adecuadamente equipadas para proporcionar el apoyo necesario para estos estudiantes, lo que puede resultar en una falta de acceso equitativo a servicios educativos cruciales. Aparte de que otra cosa que se está viendo es que estos fondos están terminando en escuelas que son cristianas, por ejemplo, donde
donde personas que no se adhieran a esa religión pueden ir. O sea que este financiamiento, estos fondos están yendo para escuelas que ya de por sí tenían estos fondos, y las escuelas públicas en donde van la mayoría de los niños se están quedando sin fondos por esta idea de school choice que al final del día solamente está beneficiando a la gente rica de este país. Muchas de esas escuelas privadas requieren mucho más dinero que el gobierno le está dando a los padres. O sea que la mayoría de los padres no va a poder costear el dinero faltante para las matrículas de sus hijos en esas escuelas. Pero incluso, continúo leyendo directo del proyecto 2025, pero incluso antes de lograr el objetivo a largo plazo de School Choice, los derechos de los padres como los principales educadores de sus hijos deberían ser innegociables en las escuelas estadounidenses. Los estados, ciudades y condados, juntas escolares, jefes de sindicatos, directores y maestros que estén en desacuerdo deberían ser inmediatamente privados de fondos federales. Estamos de acuerdo en que los padres son los primeros educadores de sus hijos y que la base fundamental de la educación se establece en el hogar. La función principal de las escuelas no es transmitir las creencias religiosas de la familia, sino proporcionar una educación integral que incluya habilidades básicas como la lectura y las matemáticas, así como el respeto y la convivencia con los demás. La educación moral, el respeto y las creencias religiosas deben ser enseñadas en el hogar por los padres. Es fundamental que los padres, por si acaso, esto es mi respuesta a lo que ellos están diciendo de que el objetivo a largo plazo de las escuelas de School Choice va después de que los padres son los primeros educadores. Cuando yo empiezo y digo que estamos de acuerdo en que los padres son los primeros educadores y que la educación empieza en el hogar, esto es mi respuesta al proyecto 2025. Continúo con mi respuesta. Es fundamental que los padres enseñen a sus hijos a ser tolerantes con la diversidad, ya sea en términos de raza, cultura o religión, dado que la mayoría de las familias en Estados Unidos no pueden permitirse la educación en escuelas privadas. Las escuelas públicas deben mantener una postura neutral en asuntos religiosos. En las escuelas hay estudiantes cuyos padres practican diversas religiones y el propósito de la educación pública es preparar a los niños para vivir en una sociedad plural, no para imponer una religión específica. Excluir al personal escolar por aceptar y respetar a todas las familias por igual, ya sean tradicionales o no, es una postura radical. Los padres deben preparar a sus hijos para enfrentar la diversidad del mundo exterior. Si los padres no le explican a sus hijos que pueden encontrar con un compañerito de clase con diferentes estructuras familiares, no los están preparando adecuadamente para integrarse y convivir en una sociedad diversa. Si usted no le está enseñando a su hijo en la casa, lo va a aprender en otro lado, ya sea de que lo escuchó con otro amiguito, entre otras cosas, o explicado de un maestro que tenga que explicarle a un niño por qué hay niños que tengan dos mamás. El que tiene que explicarle eso en la casa a su hijo antes de mandarlo a una escuela pública donde podría encontrarse con ese caso es usted. Usted puede sentarse con cariño y con amor y explicarle eso a su hijo. Esto no va a hacer que su hijo se vuelva gay. El castigo a las escuelas que proporcionen educación a miles de estudiantes por no cumplir con los requisitos establecidos por extremistas radicales conservadores debería ser motivo de gran preocupación. Este plan no se limita a la mera reducción de fondos federales para las escuelas públicas, más bien se configura como el primer paso hacia la privatización generalizada de la educación básica en los Estados Unidos. El verdadero propósito subyacente parece ser restringir el acceso a una educación de calidad exclusivamente a aquellos que pertenecen a una clase socioeconómica privilegiada, marginando a la mayoría de los estudiantes que no tienen los recursos para acceder a opciones educativas privadas. Por si no saben, más adelante vamos a entrar precisamente en este término, porque lo que quieren hacer los republicanos, que incluso Donald Trump acaba de decirlo, es eliminar el Departamento de Educación, dejarle la educación a los estados, privatizar las escuelas para que la persona tenga que pagar por la educación. O sea que no solamente es la educación universitaria, higher education, como se dice en inglés, sino que también quieren que uno pague por la educación básica de los niños. La primera promesa también ataca el principio de la teoría crítica de la raza y la ideología de género, diciendo que deberían ser eliminados de los currículos en todas las escuelas públicas del país. Estas teorías envenenan nuestros hijos, quienes por un lado están siendo enseñados a afirmar que el color de su piel determina fundamentalmente su identidad e incluso su estatus moral, mientras que por otro lado se les enseña a negar la misma esencia que pertenece a ser humano, que consiste en aceptar la naturaleza
dada de ser hombres o mujeres. Mi respuesta. La teoría crítica de la raza, CRT, como se dice en inglés, no afirma que el color de la piel sea el único factor que define la identidad o el estatus moral. En lugar de eso, examina cómo las estructuras sociales y legales han perpetuado desigualdades raciales a lo largo de la historia. El objetivo de la teoría crítica de la raza es analizar y comprender cómo el racismo puede estar integrado en las instituciones y políticas y cómo estas prácticas afectan a las personas de manera desigual. No busca que los individuos se definan exclusivamente por su raza, sino que promuevan una comprensión más profunda de las desigualdades estructurales, y la ideología de género no está diseñada para negar la existencia de sexos biológicos. La ideología de género no está diseñada para negar la existencia de sexos biológicos, sino para reconocer y respetar la diversidad de cómo las personas experimentan y expresan su género. Aceptar que el género puede ser más complejo y variado que una simple categorización binaria. Esto no implica negar la existencia de hombres y mujeres, sino que reconoce que la identidad de género puede no alinearse siempre con el sexo asignado al nacer. El objetivo es fomentar la inclusión y el respeto por las diversas identidades de género, no desafiar la esencia del ser humano. La preocupación acerca de la enseñanza de la teoría crítica de la raza es en gran medida infundada, ya que esta teoría no se enseña en las escuelas primarias ni en la secundaria, sino que se aborda principalmente en la educación superior y en los estudios legales, o sea, en la universidad. Sin embargo, ciertos aspectos relacionados con la teoría crítica de la raza, como las discusiones sobre el racismo sistémico, las injusticias históricas y el impacto de la raza en las estructuras sociales, pueden aparecer en los cursos de historia o ciencias sociales. El objetivo de estas lecciones es proporcionar a los estudiantes una comprensión más amplia de los problemas históricos y contemporáneos relacionados con la raza y la desigualdad. Hablar de la historia tal y como sucedió en los Estados Unidos y en el resto del mundo, cómo las personas negras fueron esclavizadas, cómo después de la emancipación, cuando le dieron libertad a las personas negras, empezaron a meterlas en las cárceles porque se supone que no podían estar en las calles sin hacer nada cuando no tenían ni siquiera dónde ir, de la segregación. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la historia real de lo que sucedió en los Estados Unidos. De manera análoga, algunas escuelas incorporan temas sobre identidad de género u orientación sexual en los currículos de salud o ciencias sociales. Estas lecciones están diseñadas para promover el respeto y la comprensión entre todos los estudiantes, sin importar su identidad de género u orientación sexual. Comprender por qué algunas personas son trans o no se identifican con el sexo asignado al nacer no convierte a los niños en personas trans, en homosexuales, ni nada por el estilo, sino que les proporciona una mayor comprensión de la diversidad y de las experiencias de los demás. Este conocimiento ayuda a los estudiantes a desarrollar empatía y apreciar la complejidad de las identidades de género y orientaciones sexuales, contribuyendo así a un ambiente escolar más inclusivo y respetuoso. Los niños saben de estas cosas, saben que existen, y qué mejor que se les sea explicado desde un punto científico de por qué suceden las cosas. El intentar que tu hijo no escuche de ciertas cosas no significa que esas cosas no existan. Es mejor educar a los niños para que ellos sepan y obtengan la información real y no de una persona que no los sepa educar. La primera promesa, volviendo al proyecto 2025, leyendo directo de ellos, dice: permitir que los padres o los médicos reasignen el sexo de un menor es abuso infantil y debe terminar. Para que las instituciones públicas utilicen los fondos de los contribuyentes para declarar la superioridad o inferioridad de ciertas razas, sexos y religiones es una violación de la Constitución y de las leyes de derechos civiles y no puede ser tolerado por ningún gobierno en ningún lugar del país. Comencemos con un aspecto fundamental. Enseñar la historia precisa de la llegada de los colonizadores al territorio que hoy conocemos como Estados Unidos, el genocidio perpetrado para apoderarse de las tierras, la esclavitud de los africanos durante siglos y la persistencia del racismo y la segregación racial tras la emancipación no implica declarar la superioridad o inferioridad de las razas. Se trata simplemente de relatar la historia auténtica de Estados Unidos, una historia que algunos intentan negar o distorsionar. Reconocer estos hechos no es emitir
emitir un juicio sobre las razas, sino enfrentar la realidad de un pasado que ha influido profundamente en la configuración de la sociedad actual. Ahora abarquemos el tema complicado de este pasaje. Los autores del Proyecto 2025 promueven la idea de que los derechos de los padres deben ser respetados, pero excluyen a aquellos cuyos hijos forman parte de la comunidad LGBTQ. Especialmente si el menor se identifica como transgénero. Esta postura es problemática porque niega a los padres el derecho de apoyar y buscar ayuda para sus hijos cuando enfrentan desafíos relacionados con su identidad de género. Es crucial entender que los menores transgénero enfrentan una tasa alarmante de suicidio y problemas de salud mental. Según estudios, los adolescentes trans tienen una tasa de suicidio significativamente más alta que sus pares cisgénero. Para los que no saben, cisgénero son las personas que se identifican con el mismo sexo con el que se les dio cuando nacieron. El apoyo y la aceptación de los padres juegan un papel fundamental en el bienestar emocional y mental de estos jóvenes. Criminalizar la ayuda que los padres brindan a sus hijos transgénero no solo es injusto, sino que también puede agravar su sufrimiento. Las decisiones médicas sobre la identidad de género se toman con gran cuidado y bajo la supervisión de profesionales médicos y psicólogos. Estos tratamientos pueden incluir terapias hormonales o intervenciones quirúrgicas. No se realizan sin un exhaustivo proceso de evaluación y el consentimiento informado tanto del menor como de sus padres. Las intervenciones para menores transgénero están sujetas a protocolos y directrices basadas en evidencia científica que priorizan el bienestar del paciente. Es importante destacar que las cirugías de afirmación de género para menores generalmente no se realizan hasta que el paciente ha alcanzado la mayoría de edad, que suele ser alrededor de los 17 o los 18, dependiendo del país del que estemos hablando. Las terapias hormonales, por otro lado, pueden iniciarse a una edad menor, pero siempre bajo estricta supervisión médica. Estas intervenciones están diseñadas para aliviar la disforia de género y mejorar la calidad de vida del menor. Diversos estudios han demostrado que los menores transgénero que reciben apoyo y atención médica adecuada experimentan mejoras significativas en su bienestar psicológico y emocional. La falta de tratamiento o rechazo de su identidad de género puede llevar a un aumento en la ansiedad, depresión y riesgo de suicidio. Por lo tanto, la criminalización del apoyo parental y el acceso a atención médica adecuada no solo es perjudicial, sino que va en contra del objetivo de promover salud y bienestar en todos los jóvenes. Yo creo que los padres que tienen a hijos que creen que están en el cuerpo equivocado son de los padres que más sufren, que más desafíos enfrentan, porque de por sí ya cuando los niños empiezan a sentir que están en el cuerpo que no les corresponde, ya quieren suicidarse. Imagínense por un momento que usted es el papá de uno de estos niños y que su hijo siente que nació en el cuerpo equivocado, la culpa que sienten los papás, de decir, wow, no traje al hijo al mundo que nació con el cuerpo que quería. Imagínense ya de por sí lo que sienten esos papás, porque no solamente es el sufrimiento de los niños, también de los papás que tienen que enfrentar ese desafío con sus hijos, saber que sus hijos son más propensos al suicidio y que estén hablando del derecho de los padres a tomar decisiones por sus hijos y que a ellos los excluyan de la conversación cuando ellos también tienen derecho a ver sus hijos ser felices, tienen derecho a buscar ayuda médica, ayuda de expertos para asegurarse de que sus hijos no terminen en un ataúd simplemente porque ellos no quisieron aceptarlos. Cuando usted tiene hijos, usted tiene que aceptar a sus hijos, salgan como salgan, porque son sus hijos, son su sangre y nosotros no sabemos qué es lo que vamos a traer al mundo hasta que lo traemos y ahí está. Tenemos que amar a nuestros hijos sobre todas las cosas, independientemente de si les gusta una persona de su mismo sexo o no. Y lo que nos está diciendo el Proyecto 2025 es que nosotros tenemos que señalar y repudiar a esos papás que ya de por sí están sufriendo de tener que enfrentarse a la realidad de que sus hijos sienten que no nacieron bien, que no nacieron en el cuerpo adecuado. El Proyecto 2025 nos está diciendo que a esos padres tenemos que repudiarlos, tenemos que señalarlos, tenemos que aislarlos y tenemos que impedirles que sean parte de nuestra comunidad.
Eso es lo que ellos llaman religión, es eso lo que ellos llaman amor al prójimo, es eso lo que ellos llaman comunidad, es eso lo que ellos llaman vivir en un país donde todos tengamos oportunidades y se nos respeten nuestros derechos, cuando ellos están abogando para que a ciertas personas que ya de por sí son marginadas se les quiten los pocos derechos que tienen. ¿Qué tipo de persona pueden ser esos? ¿Qué tipo de división están buscando entre nosotros? Que están diciendo que vienen los inmigrantes a quitarnos nuestros trabajos para dividirnos. ¿Qué tipo de personas son esos? Y esta es la primera promesa del proyecto 2025, que es literalmente la introducción, y ya el video se alargó bastante, pero es importante tener una base. Yo ya les leí y les expliqué los primeros 4 pilares del proyecto 2025 y ya vimos la primera promesa. Voy a empezar a trabajar en la segunda promesa, la tercera promesa y la cuarta promesa, porque son 4. Las voy a resumir más o menos como esto. Voy a ver si los puedo hacer un poquito más corto. Pero ya más adelante voy a empezar a sacar solamente los temas más importantes. O sea, si dice que quieren eliminar el Departamento de Educación por tal y tal razón, voy a empezar a hacerlo así, porque si no, o sea, son 900 páginas, apenas voy en la página 39, nunca vamos a terminar y se supone que tenemos que terminar mucho antes de las elecciones. Si todavía no se han registrado para votar, busquen en Google registración para votar y ponen el nombre de su estado. Más adelante voy a hacer un video enseñándoles cómo hacerlo con el ejemplo de la Florida, porque necesitamos estar registrados, porque los republicanos están eliminando la registración activa de muchas personas para que no puedan salir a votar, y de eso también tenemos que preocuparnos. Gracias por sintonizar, por llegar al final del video. Yo sé que es largo, pero tenemos que informarnos, y yo creo que esto que acabamos de ver es como que la plataforma, es la introducción a todo lo que vamos a ver, y esto justifica lo que estamos viendo ahora. Son las justificaciones a todas las cosas que ellos van a estar implementando más adelante, como la eliminación del Departamento de Educación, entre otras cosas, como darle más poder al presidente. Esta es la base, lo que acabamos de ver, y las otras 3 promesas que me faltan son la base de lo que es el proyecto 2025. Por eso me estoy tomando el tiempo de leer, de refutar, de explicar, de dar datos para que ustedes tengan un buen fundamento antes de que continuemos más adelante. Si no se han suscrito a mi canal, no se olviden de hacerlo. Eso me ayuda muchísimo, me ayuda a que otras personas sepan que este contenido está aquí. Tenemos que compartir este contenido del proyecto 2025, porque este es el plan de los republicanos para dividirnos y convertirnos en un Afganistán. Y más cuando ya sabemos que quieren una dictadura y que quieren obligarnos a vivir acorde a lo que ellos creen que es lo correcto. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Mañana mismo voy a estar trabajando en la próxima parte, porque tenemos que salir de esto antes de las elecciones. Gracias y buenas noches. Chao.